Muy buenos días a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, al igual de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de manera puntual, de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión del seminario introductorio al pensamiento y obra del doctor Enrique Dussel. Algunas de las sesiones que ya hemos estado trabajando ha sido el tema de la filosofía de la liberación, donde nos apoyó el doctor Gabriel Herrera, el tema de la ética de la liberación, donde estuvo con nosotros la doctora Katia Colmenares. En el tema de la política de la liberación estuvo con nosotros el doctor Mario Ruiz, y en el tema de la economía política, que fue la cuarta sesión, estuvo con nosotros el doctor José Guadalupe Gandarilla. Para esta quinta sesión nos es muy grato contar con la presencia y el apoyo, y agradezco también a la doctora Alicia Hodgkins, quien nos va a estar apoyando y sobre el tema del método analéptico, este método que nos propone el doctor Dussel a lo largo de sus escritos. Entonces, sin más preámbulo, quisiera ceder la palabra a la licenciada Angélica Quirós para que nos pueda, por favor, apoyar con la presentación, la reseña de la doctora Alicia, quien ya se encuentra con nosotros. Adelante, licenciada, por favor. Sí, buen día. Eh, Me toca presentar a la doctora Alicia Hopkins Moreno. Me voy a permitir leer una breve reseña. Doctora en estudios latinoamericanos en el área de filosofía, docente y feminista dedicada al estudio de la filosofía política, en específico a la latinoamericana y de la liberación. Forma parte de la Escuela de Pensamiento y de la Asociación de la Filosofía de la Liberación, AFIL. Ha publicado artículos en revistas especializadas y apartados de libros sobre filosofía de la liberación, pensamiento latinoamericano, feminismo y justicia comunitaria. Ha participado en decenas de congresos nacionales e internacionales y ofrecido conferencias y cursos en distintas universidades de México, Colombia y Perú. Algunas de sus últimas publicaciones son Bitácora en retrospectiva, apuntes para un necesario balance de nuestro movimiento, publicado el pasado 8 de marzo en la revista Tierra Adentro, y La ruptura mesiánico-comunitaria del pueblo Pletz, la praxis del resto en política de la liberación, crítica creadora, volumen 3, por la editorial ACAL 2022. Doctora, bienvenida. Buenos días. ¿Sí me escuchó bien? Sí, doctora, adelante, súper Ya. bien. Muy buenos días, Giovanni, Angélica, compañeros, compañeras. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy, sobre todo después del infortunado deceso de nuestro maestro, ¿no? La responsabilidad y la importancia de estos espacios para mantener vivo su legado me parece que es fundamental. Les agradezco que se me haya invitado a este espacio y me agradezco la propia existencia de este espacio. Efectivamente, el tema que nos toca ver el día de hoy es el del método analéctico. Y bueno, es un tema complejo. Es la manera en la que nos acercamos a pensar, la manera en la que pensamos, la manera en la que explicamos lo que estudiamos. Un método es eso, lo entendemos siempre como el camino, ¿no? Como ir a través del camino. Es importante quizás recordar que Dussel empieza a trabajar el método analéctico para una ética de la liberación a principios de los 70, en el 73. Después va a escribir ya propiamente el método de la filosofía de la liberación, que va a ser publicado en el 74. Luego en el 77 viene la filosofía de la liberación, donde también lo retoma. Pero me parece muy importante, y es una invitación también que les hago a ustedes,
recuperar el curso que dio el doctor en el 2016 en la UNAM. Ese curso está grabado y está todo en YouTube. Y es la primera vez que él dedica todo su tiempo, pues, ¿no? El tiempo de todo un semestre, que le servía mucho a él para poder trabajar los temas que le interesaban. Le dedica todo un semestre a analizar el método y hace algunas reflexiones autocríticas sobre todo el proceso teórico previo, tanto del método como para una ética de la liberación. Hace una revisión de estos textos y los complementa ahora con nuevas reflexiones que para él van sumándose y van siendo cada vez más claras. Siempre fue así, ¿no? Como hay una continuidad en el pensamiento dusseliano, en el pensamiento teórico político dusseliano, y siempre a la par de esa continuidad va agregando, va transformando, va modificando algunas cuestiones que le permiten aumentar su complejidad y la profundidad de su pensamiento. Entonces, bueno, para dar entrada al análisis del método analéctico, vamos a necesitar hacer un periplo antes. Y necesitamos entrar por la dialéctica. Es lo que siempre hace el maestro también, ¿no? Nos va a explicar de qué manera entiende él la dialéctica y por qué le parece insuficiente. Y cuando Dussel empieza su crítica a la dialéctica, se va a remontar a la filosofía griega. Va a recordar a Aristóteles y va a mostrar cómo para Aristóteles la dialéctica buscaba más bien el fundamento que se basaba en el ser. Es decir, la dialéctica es un método en Aristóteles que parte de ta endoxa, es decir, de la cotidianidad, de los hechos cotidianos, para encontrar lo que está debajo de esos hechos cotidianos, que es el ser. Hay una comprensión de la realidad y de lo dado que se entiende como una sustancia. Recordemos esta frase muchas veces citadas por nuestro maestro de Aristóteles: el ser se predica de muchas maneras, pero fundamentalmente se remite siempre a la sustancia. ¿Qué significa esto? Recuerden que para la Grecia antigua, muchas de las preguntas que tenían que ver con la physis, con la realidad, con esto que ahora conocemos como la physis, como la naturaleza, lo que está frente a nuestros sentidos, era una pregunta que buscaba comprender por qué existía la multiplicidad, de dónde salía lo múltiple, por qué frío y calor, por qué hay humedad y sequedad, por qué hay día y noche, por qué de repente hay un Sócrates joven y luego hay un Sócrates viejo. ¿Cómo se dan estas diferencias? Y la reflexión que se da, y quizás sería importante recuperar también la investigación que es increíble que hace el maestro en el dualismo, en la antropología de la cristiandad, el humanismo semita, estas reflexiones para entender cómo llega el pensamiento griego a pensar que más allá de estas diferencias que se muestran evidentes, hay algo que subyace, y en eso que subyace, en realidad hay una sustancia, hay un ser que es único, que es un uno. Y este fue un embrollo para todo el pensamiento griego, que realmente nunca se llegó así a resolver de manera total, pues, ¿no? Es toda una discusión y un debate también en la filosofía clásica griega, ¿no? Sobre si nace de lo múltiple, nace del dos, nace del uno, ¿no? Pero lo que recupera nuestro maestro es qué pasa, ¿no? Con estas reflexiones que parten de la cotidianidad que se muestra como múltiple y se remontan a una unidad primigenia que es el ser, que ya no puede ser demostrado, que se muestra a sí mismo porque no hay ningún fundamento previo, es el fundamento de todo lo demás que existe.
Esta manera de pensar, que es, también hay que decirlo, para Dussel es muy importante que la manera de pensar no es solamente algo que ocurre en el interior de la subjetividad del pensador o de la pensadora, del filósofo o de la filósofa, sino que esta manera de pensar va a tener repercusiones éticas y políticas en la praxis. La manera en la que pensamos repercute en la manera en la que actuamos. En el caso de Aristóteles, la crítica que hace, por ejemplo, nuestro maestro es muy clara. Claro, si el ser es lo que fundamenta y es lo que yo entiendo y es lo griego, todo lo que no es lo griego, entonces es lo bárbaro. El ser es, el no ser no es. Va a recuperar ahí la fuerza de esta frase de Parménides. El ser es, el no ser no es. El no ser no tiene cabida en la fundamentación del ser. Por eso es que para el mundo griego lo bárbaro siempre va a estar fuera. Es incomprensible. La manera en la que habla no se entiende. No se entiende, por eso es bárbaro. Y entonces no es un humano, no es racional, no es libre, ¿sí? Esta repercusión, es esta reflexión que se va a hacer, que es pues terrible, pues porque niega a los demás pueblos, ¿no? Como bárbaros, es precisamente una consecuencia del método, es una consecuencia de la manera de pensar. Esto es muy importante, porque justo es a lo que quiere darle vuelta Dussel. Pero no solamente se va a quedar en la Grecia antigua. Dussel va a recorrer, ¿no?, distintas etapas de la filosofía y sobre todo se va a enfocar en Hegel, en la crítica a Hegel. ¿Por qué? Porque Dussel está leyendo a los post-hegelianos y va a encontrar, sobre todo en Schelling, la posibilidad de pensar en algo que está más allá del fundamento del ser. ¿Qué es lo que va a mostrar o qué es lo que va a decir Hegel? Pues, ¿no? Que para él finalmente hay la totalidad es el ser como saber absoluto. Hay una identidad entre el ser y el saber absoluto. Básicamente la manera en la que nos lo explica el maestro es: el ser se despliega en la historia, ¿no? El ser absoluto se despliega en la historia y se reconoce a sí mismo en la historia humana. Es Dios, ¿no?, que tiene su concreción en el Estado, lo sabemos, pero hay una potencia que es el fundamento, que está en el fundamento del ser. Hay algo que está en potencia, que va a ser desarrollado, que se va a desplegar históricamente, pero es un sí mismo que va a mostrarse de distintas maneras a lo largo de la historia y que como culmen de la historia, pues, ¿no?, Dios se reconoce a sí mismo mirando esa historia en la que él se despliega. Esto para Dussel, pues no solamente para Dussel, sabemos que también tiene sus repercusiones éticas y políticas, ¿no? Cuando Hegel también mostraba que pues el ser de alguna manera se posicionaba sobre los pueblos que iban tomando, pues, ¿no?, como su batuta histórica y dominando a otros pueblos, ¿no? Esto es impensable para la filosofía de la liberación, porque su método es radicalmente distinto. Vamos dando cuenta entonces de qué manera la dialéctica es un método ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un método que busca el ser, que busca la fundamentación de lo real en el ser. ¿Cómo se funda? ¿Cómo se explica? ¿Cómo entendemos todo lo que existe? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo más concreto para que sea más claro. Por ejemplo, pensemos en el humano como un ser racional. Y entonces tenemos al humano, que es un animal racional, y tenemos a muchos otros animales, los gatos, los perros, todos los demás animales, que son animales que no son racionales, ¿cierto?
Entonces tenemos dos diferentes tipos de animales, ¿no? El animal racional y el animal no racional. Pero estos dos tipos diferentes de animales coinciden en algo. ¿En qué coinciden el animal racional del animal no racional? Coinciden en su identidad. ¿Cuál identidad? Pues que son animales. Ahora, esta identidad de lo animal, lo podríamos incluso decir, bueno, es diferente, es un ser vivo el animal, pero es diferente de otros seres vivos, por ejemplo, las plantas, ¿no? Es diferente la planta del gato. Pero ¿en qué coinciden la planta y el gato? Pues que tienen una identidad común, y esa identidad común es que son seres vivos. Y después podemos decir, fíjense cómo vamos como yendo hacia el fundamento, ¿no? Como vamos viendo las diferencias, encontrando la identidad, y la identidad, ahorita estamos en seres vivos, ahora digamos, bueno, hay seres vivos y hay seres que no son vivos, la piedra, ¿no? Frente al gato y la planta, pues la piedra es diferente. Pero ¿qué tienen en común el gato y la piedra? El gato, la planta y la piedra. Pues que son seres. A lo mejor la piedra no es un ser vivo, es una diferencia del gato y de la piedra y de la planta, pero coinciden en su identidad, y en su identidad es que son seres. Y así nos vamos hasta encontrar qué es el ser, que bueno, nadie lo ha podido responder, pues, ¿no? Pero es un camino, si se fijan, ¿no? Como de tratar de encontrar el fundamento. Lo que estoy buscando es lo que fundamenta todas las diferencias de la multiplicidad de las cosas que están frente a mí. Este camino tiene para Dussel enormes problemas. Y va a recuperar, sobre todo desde el pensamiento de los post-hegelianos, Kierkegaard, Schelling, Fichte, ¿no? Va a recuperar la posibilidad de pensar en algo más allá del ser, que son pensadores que Dussel los va a leer y les va a dar una potencia que van a trascender la ontología de la filosofía occidental, en alguna medida, sobre todo en Schelling. Y también en Heidegger, porque lo que va a buscar Dussel también es superar, trascender el ser para pensar en algo que está más allá. ¿Sí? La dialéctica atravesamos, es un método que atraviesa para llegar al fundamento. La analéctica, y ya nos vamos acercando, no es un a través para llegar al fundamento, sino es más allá del ser. Está buscando algo que está más allá del ser, más allá del fundamento. Bueno, esto va a ser importante, pues, ¿no? Para Dussel, porque le va a permitir plantear la filosofía, plantear incluso la propia existencia de la filosofía de la liberación, que es analéctica, ¿no? Y va a plantear también la manera en la que la filosofía de la liberación piensa, la manera en la que la filosofía de la liberación actúa, e incluso la propia labor del propio filósofo o filósofa de la liberación. Entonces tiene un montón de dimensiones. Vamos para allá. En algún momento, bueno, vamos a empezar por aquí, para decirlo sencillo y rápido y que quede claro. ¿Qué es ese más allá que está del fundamento del ser? Es el otro. Así. Es decir, frente a la totalidad hay una exterioridad. Frente a la totalidad que es el ser, que es un mundo de sentido, que busca cerrarse sobre sí mismo, que busca entenderse a sí mismo, que busca fundamentarse a sí mismo, hay una exterioridad. Hay algo que ese sí mismo no logra condensar, no logra totalizar, no logra cerrarlo en su totalidad.
¿qué es eso que está más allá? Para la filosofía de la liberación, para el doctor Enrique Dussel, eso que está más allá es el otro, la otredad. Pensémoslo en términos de la historia de la filosofía, ¿no? La propia filosofía de la liberación sería una filosofía que está más allá del ser de la filosofía. Porque ¿cuál era el ser de la filosofía? Pues es la filosofía occidental, europea. Lo otro no es filosofía. Lo otro puede ser mito, puede ser cosmovisión, puede ser cualquier otra cosa, pero no es filosofía. La filosofía de la liberación justo está rompiendo ese esquema. Logra desde la exterioridad de América Latina, es decir, desde fuera del sistema del pensamiento filosófico occidental, moderno, pero también medieval, pero también clásico, fuera de todo este pensamiento ontológico, aparece la filosofía de la liberación, con otros planteamientos. Incluso subsume, es decir, toma por debajo y se come, porque siempre usa el maestro la metáfora de comerse el pan como subsumir. Se come a la filosofía occidental y la transforma en otra cosa porque la filosofía de la liberación aparece como algo nuevo, como algo distinto, no diferente, porque lo diferente parte de la lógica de la identidad. Decíamos, ¿qué es el animal racional y el animal no racional? Son diferentes, porque uno es racional y el otro no es racional. Hay una lógica de la identidad, porque esta diferencia se fundamenta en su identidad, que son animales. Bueno, acá no. Acá no es que la filosofía de la liberación sea diferente de la filosofía occidental. La filosofía de la liberación es distinta, porque no está fundamentada en el ser, porque no parte de la identidad con la filosofía de la liberación, porque surge de afuera, surge de la periferia, surge de lo excluido, surge de lo marginado, surge de la exterioridad, surge de la otredad de esta experiencia histórica que es América Latina o el Abya Yala. Y es a partir de ahí que irrumpe en el mundo de la filosofía. ¿Quién sabe qué está diciendo ese señor? Enrique Dussel, no lo entienden en Europa, no lo entienden en Estados Unidos, pero algo está diciendo, porque es un otro que está hablando, que está irrumpiendo y que está construyendo otra manera de entender y otra manera de hacer, sobre todo, filosofía. La analéctica funciona así. Pensémoslo ahora, no en el sentido de la filosofía de la liberación del maestro, sino pensémoslo nosotros ya desde nuestra propia trinchera, como filósofas, filósofos de la liberación, como estudiosas o estudiosos de la filosofía de la liberación, como comprometidos con las causas sociales, por la justicia social, como personas de izquierda, como quieran, ¿no? ¿Qué significa el método analéctico en este sentido? Lo que significa es que necesitamos nosotros, saber escuchar la palabra del otro. Primero, nos damos cuenta que el otro aparece en su rostro. Hay una mujer que dice, quiero ser libre. Hay una persona esclavizada que dice, quiero ser libre. Hay un rostro de una persona que ha sido empobrecida que dice, tengo hambre. Desde ahí es el punto de partida de la filosofía de la liberación. El punto de partida no es el ser, porque el ser es lo dado, porque el ser es la totalidad. Entonces, el punto de partida no es Europa, el punto de partida no es la modernidad, el punto de partida no es el capitalismo, el punto de partida, no, el punto de partida es el rostro de la persona que sufre, es el rostro del otro, que está siendo negado por la totalidad. Pero ojo, el método analéctico también es un momento, esto también lo dice el maestro,
es un momento analéctico, porque lo que va a hacer la analéctica es tomar la dialéctica y subsumirla. La va a tomar, la va a meter por debajo, dentro de sí, y va a crear otra cosa. ¿Cómo va a hacer esto con la dialéctica? Dice el maestro. No se trata, por ejemplo, si pensamos dialécticamente, diríamos, hay una persona que está siendo esclavizada. La persona que está siendo esclavizada tiene una negación y entonces lo que va a hacer es negar la negación. El sistema esclavista le niega su libertad. Y entonces tengo que negar la negación, tengo que negar al sistema esclavista que niega mi libertad. Ese es el momento dialéctico, propiamente, que se confronta, que niega la negación. Pero hay un momento previo que es el momento analéctico. Y ese momento le llama Dussel como una dialéctica positiva. Es un momento de afirmación. La persona esclavizada no podría negar su negación si no tuviera al menos una imagen, una idea, una sensación de lo que es un ser humano libre. Porque reconoce, porque sabe que hay humanos libres, porque reconoce, porque sabe que existe la libertad, dice, a mí me la quitaron. Yo entonces tengo que liberarme. Por eso niego la negación. Y cuando niego la negación, no solamente en términos personales, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sino nos organizamos para negar ese sistema esclavista, lo que viene después es otra totalidad. Y esa totalidad, ¿no?, va a ser distinta de la totalidad del sistema esclavista. La va a tomar, la va a subsumir, la va a meter dentro, la va a convertir en otra cosa, en donde la persona que era esclavizada ya no es, ahora es una persona libre. Pero seguramente del sistema esclavista tomarán algunos otros elementos. Pensemos, por ejemplo, en la revolución burguesa. Los burgueses lo que hicieron fue negar la negación de la monarquía. Tomaron el poder político. Le quitaron a la monarquía el control de los impuestos, de su economía. Empezaron a producir mercancías. Convirtieron la tierra en mercancía. Convirtieron el trabajo en mercancía. Crearon una nueva totalidad. Tanto así que incluso a lo que había antes se le llama el antiguo régimen. Pero esta nueva totalidad no es completamente nueva de por sí, sino que tiene algo que preserva de la totalidad anterior, del sistema feudal, monárquico, que es, bueno, quizás podríamos decir la jerarquía. La diferencia entre quién gobierna y las personas que están siendo gobernados. Esa separación se mantiene. Hay cosas que se mantienen de una totalidad a otra. Y esto es importante porque esa es la manera en la que va a comprender Dussel la historia. La historia es analéctica. Parte entonces, repasemos. Partimos de la afirmación, es un momento analéctico. Afirmamos. Yo me afirmo como un ser humano libre, pero resulta que no estoy libre, estoy encadenado. Entonces voy a negar las cadenas, voy a pelear contra esas cadenas y voy a construir un mundo otro en donde esas cadenas no existan. Pero ese mundo otro no nace de la nada de la imaginación, sino también hay una continuidad, hay algo que se repite del mundo anterior. Espero que más o menos vaya quedando claro. Pensémoslo, demos otro ejemplo. Por ejemplo, en este sistema, en esta totalidad, nosotras sabemos que esta es una totalidad patriarcal. No sé cuántas compañeras feministas
hay acá en este espacio. Pero sabemos que esta totalidad, este sistema es patriarcal. Y este sistema patriarcal nos ubica en un momento, en un lugar, en una función, nos totaliza. ¿Quiénes somos las mujeres para este sistema patriarcal? Pues somos madres, somos esposas, somos trabajadoras del ámbito de lo doméstico, somos quienes cuidamos. Eso somos las mujeres, así nos socializan las mujeres, a las mujeres en esta totalidad patriarcal. ¿Qué significaría para la filosofía de la liberación, entonces, pensar en una liberación nuestra? Porque hay algo que no está esta totalidad patriarcal dominando de nosotras. ¿Qué es? Es la nada, dice Dussel. Es la nada en el sentido de la indeterminación, es la libertad del otro. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos las mujeres más allá de ser madres, de ser esposas, de ser cuidadoras, de hacer trabajo doméstico? ¿Quiénes somos? ¿Qué es eso otro? Es un misterio. Cualquier intento de darle una identidad nos lleva de nuevo a la lógica de la identidad que se totaliza. Es desde esa nada, desde eso que no logran absorber en el sistema patriarcal, desde ese misterio que irrumpe la mujer colonizada, la mujer racializada, la mujer pobre, la mujer indígena, la mujer con distintas orientaciones y preferencias sexuales. Desde esa otredad, desde esa exterioridad, irrumpe y busca construir un mundo nuevo. Es una creación, dice, desde la nada, en el sentido de desde aquello que el sistema no logra totalizar y que es un misterio, que es lo indeterminado. Laclau también tiene algunas reflexiones sobre la totalidad y a mí me gusta mucho también la manera en la que él explica que cualquier intento de totalidad es siempre, dice, una vocación al fracaso. Me gusta mucho esa expresión, porque nunca va a lograr totalizarse. Nunca van a lograr convertirnos a nosotras solamente en una función del sistema. Siempre va a haber fugas, siempre va a haber escapes. A lo mejor no parimos, a lo mejor no nos casamos, o aunque nos casemos y parimos, hacemos otras cosas que no están en el manual del ser de la mujer. Ahí radica la posibilidad del movimiento histórico. En eso que está indeterminado, en esa libertad del otro, es donde se permite pues la posibilidad de darle movimiento a la historia, de ir transformando las totalidades. Bueno, veo que me queda poco tiempo, entonces voy a acelerar un poco. Después podríamos dar más ejemplos. Este ejemplo de la mujer me parece importante, ahorita lo voy a retomar para otro asunto. Entonces, bueno, el momento originario es el rostro del otro, es la palabra del otro, que lo que me dice me suena, pero no lo puedo entender por completo. ¿Por qué dice Dussel que no podemos entender por completo lo que el otro dice? Él usa un ejemplo desde la erótica y dice, cuando la otra persona me dice te amo, ¿qué dice cuando me dice te amo? ¿Qué significa para la otra persona te amo? ¿Qué significa para mí te amo? Es imposible que yo logre comprender a cabalidad lo que el otro dice, porque entonces significaría que yo soy el fundamento de su palabra y yo lo estoy entendiendo a partir de mí.
y otra vez lo que hago es totalizarlo. Y no podemos hacer eso. Porque cuando nosotros totalizamos al otro, lo convertimos en lo que nosotras pensamos, le quitamos su indeterminación, su libertad, su exterioridad. Y ese no es un acto ético para la filosofía de la liberación. Porque lo que queremos, como filósofas y filósofos de la liberación, es liberar, no totalizar. ¿Sí? Bien. Ese punto de partida, ya insisto, no es el ser, es el otro, es la palabra, es un misterio, es lo incondicional, la libertad incondicionada. A partir de ahí, entonces, vamos a producir. ¿Qué es lo que producimos? Producimos otra filosofía. Y en esa otra filosofía, entonces, pensamos y explicamos la realidad de otra manera. Explicamos, decíamos, la historia de otra manera. Explicamos la filosofía como una apuesta ética, porque el método analéctico es ético y es crítico. Es decir, apuesta por la vida, busca aprender a escuchar al otro, hay una pedagógica también ahí, es decir, el oír con oído del discípulo. El maestro siempre recupera esta frase de Isaías, escuchar con el oído del discípulo. El filósofo de la liberación tiene una ética pedagógica que es escucho como discípulo, como discípula, al otro que me habla. Quizás no logre entenderlo a cabalidad, pero le tengo fe. Le tengo fe a lo que me dice. Creo que lo que me dice es inteligible. Creo que lo que me dice tiene pretensión de verdad. Creo que lo que me dice tiene pretensión de justicia. Y entonces hay un revuelo ético. Acuérdense que decíamos, el método implica cuestiones prácticas. Si mi método parte de reconocer la existencia del otro, de mirar su rostro, de escuchar su palabra, de ponerme en disposición de aprender de lo que me dice, y lo que me dice es que está sufriendo, entonces la consecuencia práctica es la responsabilidad. Soy responsable de acabar con el sufrimiento. Y entonces necesito poner mi fuerza, mi energía, mi pulsión vital, mi potencia en función de la justicia para que este sufrimiento se acabe. Porque, como ya no partimos de la fundamentación del ser, el sufrimiento ya no tiene justificación. El otro irrumpe y dice, tengo hambre, sufro, tengo frío, no tengo dónde dormir. El ser de la totalidad del capital te diría, pues es tu culpa, porque no trabajaste suficiente, porque no estudiaste suficiente, porque no tienes suficientes méritos. Eso dice el ser de la totalidad. La filosofía de la liberación, que no parte del ser de la totalidad, que no justifica la totalidad, sino que escucha al que se queja de la totalidad, va a decir, ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Tienes frío? ¿Tienes miedo? Hay que acabar con este sistema que produce tu sufrimiento. Y ahí entra toda la política. Pero es una responsabilidad ética. El punto de partida es el otro. Ahí nace la ética. Y ese encuentro con el otro va a determinar toda mi praxis política. ¿Sí? Bueno, ahora, ya vimos que hay una dimensión ética, hay una dimensión histórica, hay una dimensión política. Hay otra dimensión que me parece que es muy importante recuperar, que es una cuestión muy práctica, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con la filosofía? Pues todo el tiempo estamos pensando en categorías, en palabras, ¿no? En cómo nombrar, en cómo describir, en cómo cuestionar, cómo criticar, ¿no?
Y ahí tenemos que meternos con el lenguaje y con la comunicación. Dice el maestro que el método es una manera de pensar, pero también de explicar lo que se estudia. Y entonces, esto va a tener consecuencias muy prácticas a la hora de hacer teoría. Me refiero a ese momento en el que estamos escribiendo, en el que estamos conversando, en el que estamos dialogando. ¿Cómo hacemos teoría? El método analéctico también tiene una injerencia en ese espacio, en ese momento. Y algo que hace el maestro es reconocer que las categorías, dice, todas las categorías de la filosofía política son analógicas. El método analéctico va a estar basado también en una lógica de la analogía, no de la identidad del sí mismo, sino de la semejanza, de lo que se parece a, de cómo se parece. Pensemos, no sé, la lógica de la identidad. Decíamos, A es igual a A es diferente de B, pero en una lógica de la analogía, lo que pensaríamos es de qué manera A y B son semejantes, en qué se parecen. Y esto tiene repercusión a la hora de producir, de crear, de usar conceptos y categorías. Uno de los conceptos fundamentales de la filosofía de la liberación va a ser el concepto, la categoría de pueblo. La categoría de pueblo es una categoría polisémica, es decir, tiene distintos significados. ¿Qué vamos a hacer cuando hablemos de lo que sea? Queremos hablar de justicia, queremos hablar de mujer, queremos hablar de liberación, queremos hablar de pueblo. ¿De qué queremos hablar las pensadoras, los pensadores de la filosofía de la liberación? De lo que sea que se nos ocurra en ese momento que queremos hablar, siempre necesitamos pensar que todas las palabras y las categorías son analógicas, tienen distintos sentidos, tienen distintos significados. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros, entonces, frente a esta multiplicidad de los significados? Por ejemplo, pueblo. Pueblo puede significar la totalidad de los habitantes de un territorio, ¿sí? Entonces, aquí el pueblo mexicano, que es más de 100 millones de personas, ¿no? Ahí tenemos un significado de pueblo. Y podemos tener otro, ¿no? Pueblo mexicano, no sé, como el pueblo mestizo. Y se nos olvida que existen otros pueblos, ¿no? El pueblo mestizo, entonces el pueblo mexicano es el producto del mestizaje entre el mundo español y el mundo indígena originario de estas tierras. Pueblo, y ahí recupera Dussel la noción del pueblo de Gramsci. El pueblo como el bloque social de los oprimidos. Y así podríamos seguir. Un montón de significados de pueblo. ¿Cómo le vamos a hacer nosotras como pensadoras, como productoras de teoría, para elegir entre todos estos significados? Bueno, dice Dussel, todos son analogados, es decir, todos tienen algo distinto y semejante. Ojo, ya no es la lógica de la identidad, ya no es lo idéntico y lo indiferente, es lo distinto y lo semejante. ¿Qué tienen de distinto y qué tienen de semejante? Pues de semejante, que estamos hablando de grupos humanos, ¿no? ¿Qué tienen de distinto? Y en eso que tienen de distinto, cuando encontremos distinto, que está pintado con otra tinta, que tiene otra tinta, ¿cuál es esa tinta que vamos a elegir como filósofas y filósofos de la liberación? Vamos a elegir la tinta crítica, la que cuestione las estructuras históricas de dominación. Entonces, si yo digo pueblo en el sentido de la totalidad de las personas que habitan el territorio de entre las fronteras de este país que se llama México, pues nomás estoy describiendo algo, pero no estoy criticando nada. ¿Se fijan? Ahora, si elijo la segunda, el segundo analogado, el pueblo como el pueblo mestizo, que surge de la confluencia entre el mundo español y el mundo indígena nativo originario. Pues de ahí de crítico no tiene nada.
porque incluso naturaliza la colonización y dice, bueno, ahora somos esto, producto de dos cosas diferentes, pero ahí estamos, somos producto de esta historia, ¿no? Y además invisibiliza los pueblos, otras naciones que habitan en este territorio. Entonces, definitivamente la segunda noción no la vamos a tomar. Pero la tercera noción, la del pueblo como el bloque social de los oprimidos, nos habla de un resto, de un grupo, ¿no? De toda esa totalidad de personas que habitan en el territorio. Hay un grupo, hay una colectividad, hay un resto que no logra totalizarse, que se opone a las estructuras sociales históricas de dominación, que dice el pueblo mexicano es un pueblo que ha sido constantemente dominado y que entonces ha pasado de la monarquía a los burgueses, terratenientes, al imperialismo norteamericano, y este pueblo necesita resistir y necesita defender lo propio y necesita recuperar, ¿no? Como la autonomía sobre sus bienes naturales comunes, necesita parar la guerra sobre su territorio, necesita alimentarse bien, necesita vivir dignamente. Bueno, ese bloque social de los oprimidos, que va a poner el dedo sobre la llaga en esa totalidad que le está lastimando, ese es, le llama Dussel en términos técnicos, el analogado crítico. Es decir, es el significado de pueblo que contiene de alguna manera, que ha escuchado, que muestra la palabra del otro, que irrumpe desde esa exterioridad para denunciar la injusticia. Ese es el significado que vamos a elegir. Ese es como un criterio, si se fijan, para ver cómo hablamos, para ver cómo dialogamos, para ver cómo explicamos la realidad, para ver cómo explicamos el mundo, para ver cómo explicamos la liberación. Para nosotras, por ejemplo, ¿no? Que tenemos estas altas discusiones en el movimiento feminista, ¿qué es ser mujer? Y ahora que está en disputa el sujeto del movimiento feminista, ¿no? Hay compañeras que dicen, pues ser mujer es tener vulva y tener vagina. Eso es ser mujer. Hay una lógica de la identidad. Y quien no tenga vagina, entonces no es mujer. Hay una lógica de la identidad. ¿Y qué sucede con la lógica de la identidad? La lógica de la identidad lo que hace es cerrarse, totalizarse. El ser es, lo que no es, no es. Y ahí las consecuencias prácticas las vemos. La alianza con la ultraderecha, la transfobia, la exclusión de todas las otras formas intersexuales y trans de existir en este mundo. ¿Sí? Por eso es importante la filosofía de la liberación, también el diálogo con el feminismo, porque nos permite decir, bueno, ¿qué significaría para nosotras? No lo voy a resolver ahorita, ¿no? Pero ¿qué significaría para nosotras ser mujer? ¿Cómo elegimos el analogado crítico de ser mujer? Para evitar repetir las lógicas de la identidad que se totalizan sobre sí mismas y generar nuevas exclusiones, porque como pensadoras feministas de la filosofía de la liberación, no queremos generar nuevas exclusiones, al contrario, queremos liberarnos de la totalidad que nos excluye a nosotras. Entonces, ¿cómo? Fíjense la importancia, ¿no?, de estos diálogos. ¿Cómo pensamos en el significado, el sentido de ser mujer desde el analogado crítico? ¿Sí? Bueno, y así podríamos seguir. Se me sigue yendo el tiempo. Voy a cerrar con esto. Esto, acordémonos siempre, ¿no? Como la polisemia es una característica fundamental, ¿no?, de nuestro lenguaje, y va a ser la analogía, buscar la semejanza, lo que nos permite entonces explicar de otra manera el mundo. Otro, ahorita lo estoy pensando como en términos de explicación, pero decía también en términos de comunicación es importante. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Voy a remitirme de nuevo a nosotras, ¿no? ¿Qué hacemos nosotras, las mujeres mexicanas que hemos sido criadas bajo un esquema, bajo una cultura patriarcal judeocristiana?
cómo nos comunicamos a lo mejor con otras compañeras que han sido educadas y criadas bajo una cultura patriarcal musulmana o hindú. ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Bueno, justo la analogía nos puede ayudar y nos permite establecer una comunicación entre nosotras desde esa otredad que somos, porque nos permite decir, bueno, ¿qué hay de semejante en nuestras formas de dominación? ¿Qué es eso que se parece? Ah, no, pues quienes tienen el poder teológico en mi cultura son varones. En el mío también, en el mío también. Mira qué casualidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el fundamento de su ser? ¿Cuál es el fundamento de su teología? Porque entonces no aparecemos. Y eso nos permite hablar entre nosotras. No podemos comprendernos totalmente porque somos otras para nosotras también y no podríamos totalizarnos, no diríamos, ay, las musulmanas y ya las tenemos comprendidas y decimos qué barbaridad, compañera, o con las compañeras bajo cualquier otra cultura, pues, ¿no? Sobre todo basada en una religión monoteísta, que son las patriarcales. No podemos comprendernos en su totalidad, pero sí podemos encontrar nuestras semejanzas y eso nos permite ahora, hoy por hoy, decir que el feminismo es el movimiento internacionalista más importante del mundo, porque estamos en estos diálogos también sur-sur, como mujeres colonizadas, como mujeres racializadas, encontrando cuáles son las semejanzas y cómo desde ahí encontramos fuerza, organización para rebelarnos, para buscar la construcción de otro mundo. Que ojo, fíjense, la diferencia del feminismo blanco liberal, fíjense, es un pequeño paréntesis, ¿no? Decíamos que la dialéctica es siempre sobre sí mismo, pues, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las mujeres blancas, burguesas, a las cuales se les impedía el derecho al voto, por ejemplo, ¿no? No, las mujeres no pueden votar. ¿Qué hicieron estas mujeres? Bueno, se organizaron y dijeron, no, pues vamos a hacer las protestas que sean necesarias hasta conseguir nuestro derecho al voto. Consiguieron el derecho al voto. Pero el sistema político siguió siendo exactamente el mismo. No sé si me explique. O sea, ahora pueden votar, pero el sistema político es el mismo. ¿Qué hacemos nosotras, las mujeres, que estamos hablando desde la exterioridad? No estamos buscando ser incluidas en la totalidad, como ser subsumidas y aceptadas en la totalidad patriarcal, no. Estamos buscando construir otro mundo. Estamos buscando hacer historia. Estamos buscando construir una nueva totalidad. Hay una civilización en decadencia. La civilización occidental y la civilización moderna están cayendo. Y es muy violenta su caída. Y sobre nuestros cuerpos más. Y desde ahí nosotras estamos irrumpiendo y diciendo, no queremos esto, queremos algo más, queremos vivir un mundo otro, distinto. Y estamos construyendo ese mundo otro, distinto en este momento histórico. Fenomenal. Bueno, la filosofía de la liberación, además, se establece, pues, ¿no? Como una nueva era en la filosofía, en la historia de la filosofía. Con esto, la analéctica plantearía que si en la filosofía griega lo importante era la physis, si en el medioevo lo importante era Dios, si en la modernidad lo importante es la racionalidad, en la transmodernidad de la filosofía de la liberación, lo importante es el otro, la otredad, el otro, la otra. Y eso plantea una nueva era en la filosofía. Estamos produciendo algo distinto. Hay algo nuevo, hay algo que permanece, que es semejante a lo anterior, pero hay algo distinto porque hay algo nuevo que se creó desde la nada de la periferia de América Latina. Es tremendamente importante, o sea, es toda una revolución en el pensamiento, porque aparte nos da a nosotras, a nosotros, como pensadoras y pensadores de la filosofía de la liberación, un camino, un método, una responsabilidad. Necesitamos
aprender a escuchar al otro y ir quitando los obstáculos que hay, que la totalidad pone para que el otro se revele, se muestre, para que el otro irrumpa. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden que la otredad, que esa libertad incondicionada de las mujeres aparezca? Hay que identificarlos. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden que las clases precarizadas se rebelen? Pues hay que investigarlo, porque esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es quitar esos obstáculos, permitir que el otro irrumpa, hacer que el otro aparezca. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque si nosotros sí lo estamos escuchando, nosotros no estamos en la fundamentación del ser. ¿Sí? Es una gran responsabilidad histórica el papel que tenemos como seguidoras, como parte de esta escuela de la filosofía de la liberación. No es poca cosa, pues, la tarea que nos dejó el maestro. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradezco la reflexión que nos acaba de compartir sobre este elemento que tiene que ver con el tema del método, ¿no? Del método de la filosofía de la liberación, que es un eje transversal, como los temas que hemos estado trabajando en la obra y el pensamiento del doctor Enrique Dussel y todos estos planteamientos que él desarrolla con la noción, efectivamente, como bien usted lo apuntala, la noción de totalidad, la noción de exterioridad, la noción de alteridad, ¿no? Que también ahí lo va trabajando de manera muy, muy detallada y le agradezco infinitamente. Bueno, continuando entonces con nuestra quinta sesión y con la idea de establecer un diálogo con las y los asistentes al seminario, quisiera ceder la palabra a las y los compañeros que tengan alguna pregunta, alguna reflexión que quisieran compartir, aprovechando la presencia de la doctora Alicia. Si gustan levantar aquí la mano para cederles la palabra y abrir unas primeras 3 preguntas y cedemos nuevamente la palabra a la doctora Alicia. Adelante, Eurit Gómez, por favor. Buenas tardes desde Venezuela. Nosotros hemos tratado de hacer ese proceso analéctico con lo que llamamos los grupos de encuentros para la comunalización, con los comuneros y comuneras, ¿no? Hicimos un ejercicio donde uno de los factores que trabajábamos era justamente la escucha activa del otro. Y efectivamente fue muy controversial al principio porque había mucha resistencia a escuchar al otro, ¿no? Y luego en el ejercicio empezamos a escucharnos y sobre todo a hacer la reflexión sobre los antivalores que estaban generando problematización dentro de la organización para el ejercicio del gobierno, del autogobierno, ¿no? Entonces trabajábamos esos antivalores y luego reflexionábamos acerca de los valores, pero necesariamente teníamos que escucharnos. Ese ejercicio lo hicimos desde un diplomado sobre sistematización de experiencias comunales. Y posteriormente, entonces, estábamos revisando el hacer desde esas reflexiones, ¿no? Cómo eso iba a cambiar nuestra manera de trabajar en el colectivo, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy importante que todavía estamos tratando de mantener en algunas comunas, pero no lo hemos masificado, de esos grupos de encuentro para la comunalización. Y nos basamos justamente en las tesis de Dussel. Allí también los compañeros tenían que revisar, pues, por ejemplo, las tesis de Dussel para entender el hacer desde la reflexión
de la comunidad política, de cómo se construye esa comunidad política, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esa, vamos a decir así, esa relatoría sobre esa experiencia, porque sí se puede el método analéctico llevarlo al trabajo social. Eso era la reflexión que queríamos dejar. Gracias. Gracias, Enrique, muchas gracias. Si gustan, continuamos. Voy a tomar aquí en el chat, nos compartieron una serie de reflexiones. Nos comenta Silvia, felicidades, doctora Alicia. Clara, concisa y conmovedora su exposición. Entonces aquí lo comentamos. Una pregunta de Manuel García. Bueno, son dos preguntas. La primera, ¿cómo entender esa relación entre la libertad como indeterminación y la construcción de una vida en comunidad? Y también en el mismo mensaje nos pregunta, ¿la libertad como indeterminación puede conducir al individualismo? Cordial saludo en este aniversario del nacimiento de Federico Engels, nos comenta aquí Manuel. Y cerramos en esta primera ronda de reflexiones con el comentario del doctor Jesús Rivera, que nos comenta, el doctor Dussel propuso cambiar el te amo por cómo quieres que te ame. ¿Qué opina la colega Alicia sobre esto? Doctora, si gusta compartirnos esta reflexión sobre estas interrogantes de las y los compañeros, por favor, adelante. Bien, muchas gracias. Primero, Eurídice, muchas gracias por compartir la experiencia. Recordemos que el maestro siempre hacía como esta descripción de cómo se mueve la historia, ¿no? Una totalidad pasa a otra totalidad. Hay una totalidad que está negando, ya lo expliqué, pues, ¿no? Niega a lo mejor la libertad, niega la materialidad de la vida, niega la dignidad, y entonces a partir de esa exterioridad de lo negado, ¿no? Afirmándose a sí mismo la exterioridad, entra en esa nueva totalidad y construye otra. Pero toda nueva totalidad siempre, siempre, indefectiblemente, va a ser imperfecta. No se puede construir una totalidad perfecta, porque entonces se cristalizaría. O sea, esa es la pretensión que tiene el fascismo, pues, ¿no? No se puede construir una totalidad perfecta, ¿no? Y entonces siempre hay la necesidad de comprender que una nueva totalidad, por ejemplo, lo que ocurre acá en México, ¿no? En México, que ahí está la cuarta transformación, es una nueva totalidad que se parece a la anterior, es semejante a la anterior, pero es distinta en alguna medida. Pero esa nueva totalidad también, con el paso del tiempo, dice el maestro, puede caer en fetichización, puede concentrar el poder y pensar que la fuente de la legitimidad de esa totalidad es el sí mismo. Entonces, frente a ese peligro que toda totalidad, toda nueva totalidad tiene, aunque sea una totalidad que nace de la crítica, que nace de la revolución, que nace de un momento crítico negativo y se produce un momento positivo creador, es una nueva totalidad crítica positiva. El paso del tiempo, la entropía en la política, dice el maestro, va produciendo también nuevas exclusiones, nuevas marginaciones, porque es imperfecta, porque tendríamos que ser Dios para crear un sistema perfecto. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de esa nueva totalidad? La responsabilidad de esa nueva totalidad es siempre estar a la escucha otra vez, ¿no? Del otro, de eso que no está siendo subsumido, ni tampoco está siendo totalizado en esa nueva totalidad, de esos que tienen críticas a la nueva totalidad, que no son los críticos de la derecha, obviamente, ¿no? Sino que es el rostro del otro sufriente, ¿no? Este otro que tiene una historia crítica, pues, ¿no? Que es el que está recuperando la filosofía de la liberación, que no es el otro absoluto de Dios, ni es el otro equivocista que puede ser cualquiera, sino es este otro que es el otro sufriente, que es el otro crítico, pues, ¿no? Y entonces aquí es bien importante porque esto que dices de hay una resistencia a escucharnos, efectivamente hay una resistencia a escucharnos porque el otro irrumpe, no es cómodo,
no es cómodo que el otro llegue y me diga lo que estás haciendo no está bien, ¿no? O lo que estás haciendo puede ser mejor, o lo que estás haciendo a mí me hace daño, ¿no? Es incómodo esta situación. Y esa incomodidad se traduce en una resistencia de qué está diciendo, ¿no? No. Hay una... el maestro Dussel hacía una advertencia muy grande para todos los gobiernos progresistas en América Latina, que era eso, cuidado, porque si no escuchamos las críticas internas, no las de la derecha, las de fuera, si no escuchamos las críticas internas, nos podemos fetichizar. Y si nos fetichizamos, nuestro tiempo de vida es más corto. Entonces, la idea es que gobiernos populares legítimos puedan permanecer en el tiempo, puedan durar más tiempo para llevar a cabo proyectos nacionales populares de liberación que obviamente en 6 años no se consiguen, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para perdurar en el tiempo? Pues hay que instaurar los mecanismos como este que mencionas, pues, ¿no? De este diplomado de sistematización de experiencias populares, que me parece muy importante, porque es un mecanismo que permite recuperar las críticas. Y entonces, ¿cómo absorbemos estas críticas para irnos transformando en el camino? Porque esa es la disposición, ¿no? Que se tiene desde la filosofía de la liberación, no encerrarse, ¿no? No encerrarse en esta resistencia, no cerrarse desde esta resistencia. Lo que me está diciendo se parece a la derecha, no lo voy a escuchar. No, vamos a escuchar. Acá, por ejemplo, ¿qué están diciendo? ¿No? Los movimientos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué le están diciendo a la 4T? Es importante. No lo que le están diciendo los empresarios y cómo se quejan y todos sus dichos racistas. Eso no nos interesa. Nos interesa qué están diciendo los excluidos de siempre frente a esta 4T. Y necesitamos estar atentas, con oído de discípulas, de discípulos, a estos sectores críticos que hay en nuestro país. ¿Qué están diciendo el movimiento feminista, la 4T? No las mujeres blancas, ricas, ¿no? ¿Qué están diciendo el movimiento feminista de abajo, periférico? Entonces, es muy importante para lograr preservar en el tiempo una apuesta de transformación histórica, liberadora, popular. Es muy importante mantener estos dispositivos de escucha y de participación que permitan que la crítica transforme y evite, en la medida de lo posible, la fetichización. Entonces, bueno, es un comentario ahí para Eurídice. Manuel García, ¿cómo entender la relación entre libertad indeterminada y vida en comunidad? Es muy importante esta pregunta. ¿Por qué? Para el liberalismo, ojo, ¿no? El liberalismo como esta filosofía ética política de la modernidad, nacida del seno burgués que se enfrentaba a la monarquía, para el liberalismo lo comunitario es dominador. Lo comunitario supone pues la negación del individuo. Yo me acuerdo, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí en la preparatoria, porque obviamente estamos llenos de liberalismo en toda la escuela de formación que tenemos oficial, yo me acuerdo que en la preparatoria me dieron una materia que se llamaba individuo y sociedad, ¿no? Y entonces justo era como para mostrar la oposición entre el individuo y la sociedad, entre el yo, ¿no? Que tengo mi libertad, y la sociedad que me determina con sus reglas, ¿no? La filosofía de la liberación parte de, otra vez, ¿no? Su punto de partida es el otro, y en este ser el otro, pues partimos, por ejemplo, de que frente a la sociedad hay una otra edad, y esa otra edad es la forma comunitaria. Las comunidades son otras, es una exterioridad. Están marginadas, están periféricas, están invisibilizadas, están colonizadas, ¿sí? Enfrentan un montón de racismo, de extractivismo. Entonces son otras formas de organización que de alguna manera muestran que la forma societal tiene también sus límites, que viene de un proceso histórico. La forma societal parte del hecho de que somos individuos libres, que al final compartimos, nos sumamos y estamos en un mismo territorio y elegimos un gobierno. La forma comunitaria es más orgánica que la forma societal.
¿sí? Está anclada a un territorio, está anclada a una historia, ¿no? Hay algo que comparten en común, una continuidad histórica, incluso de lucha, ¿no? Que busca preservar su propia vida, ¿no? Entonces, primero esto, poder comprender la diferencia entre lo societal y lo comunitario. Y comprender que la oposición entre individuo y comunidad, entre individuo y sociedad, es una oposición liberal. Pero, ojo, porque esa oposición liberal, al final de cuentas, nosotros, fuimos colonizadas y colonizados por Europa y hemos introyectado buena parte de la visión del mundo liberal. Ahí están los derechos humanos también, o sea, no es otra vez, es algo distinto, no es que todo vamos a descartarlo y vamos a tirar todo por la basura. No, hay cosas que nos sirven, hay cosas que son que en esta semejanza que decimos nosotros también tenemos dignidad, vamos a recuperar del liberalismo, ¿no? Y que efectivamente cuando pensamos desde esta semejanza podríamos decir, sí puede suceder que las comunidades se vuelvan cerradas sobre sí mismas, que ejerzan un poder autoritario sobre las personas o sobre otros que están de fuera, y que entonces tendríamos siempre que decir, la comunidad también es una totalidad, también es una totalidad que puede fetichizarse, y que entonces necesitamos cuidar que las relaciones de poder en las formas comunitarias, en la organización comunitaria de la vida, sean siempre equilibradas, tengan diques de contención de la concentración de poder. Por ejemplo, pasa mucho en nuestros países que en muchas comunidades, no lo digo yo, lo dicen las compañeras, pues, ¿no? De los feminismos comunitarios, que en muchas comunidades su palabra no cuenta en las asambleas. Y entonces las compañeras dicen, bueno, a ver, ahora vamos a ser nosotras promotoras de salud y ahora vamos a ser nosotras las miembros, pues, ¿no? De los comités. Y empiezan a pelear por ocupar espacios, ¿no? De deliberación, de decisión dentro de las formas comunitarias. Entonces, muy importante porque esa comunidad es una totalidad que genera sus propias exterioridades. Mujeres, los niños, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes, las niñas, los niños, las jóvenes y los jóvenes, no necesariamente tienen las mismas palabras, la misma importancia de sus palabras que las personas adultas mayores, a quienes se les otorga esta calidad de sabios, que es muy importante en las comunidades, pero que escuchando a la exterioridad de las comunidades dicen, pues nosotras también tenemos algo que decir. Muchas compañeras, por ejemplo, que tienen sistemas de justicia propios en sus comunidades, salen y dicen, pues sí, es un sistema de justicia propio, qué bueno que tenemos un sistema de justicia propio en nuestra comunidad, pero como está en manos de varones y están educados con base en creencias patriarcales, pues a nosotras no tenemos acceso a la justicia. Ni el Estado nos da la justicia, porque pues ya sabemos que el Estado difícilmente con su poder judicial corrupto y caro nos puede proporcionar justicia, pero tampoco la comunidad lo está haciendo. Entonces acuden a otras compañeras diciendo, compañera, necesitamos apoyo. No tenemos acceso a la justicia. ¿Sí? Entonces, ojo, porque esta libertad indeterminada es fundamental para que la comunidad no se fetichice. Y entonces diríamos lo mismo, no solamente en las comunidades rurales, campesinas, sino en las comunidades urbanas que nosotros también podemos crear. Siempre nosotros también podemos caer en estas formas fetichizadas del poder y necesitamos plantear crítica, escucha, autocrítica o espacios y disposiciones para que esa libertad indeterminada irrumpa, por más incómodo que sea, que irrumpa y que rompa es la posibilidad de esa fetichización. Y bueno, esto del individualismo, no, la libertad indeterminada es la nada, pues no es el misterio, es eso que somos que está más allá. O sea, el obrero, por ejemplo, no es solamente alguien que está ahí, no sé, viendo que la máquina efectivamente ponga el botón donde tiene que estar en esa mercancía que está produciendo, ¿no? A lo mejor, no sé, una mañana ese obrero, pues no,
quiere irse a un parque y escribir poesía, o quiere irse a un parque a escuchar los pájaros, ¿no? O sea, es esa nada indeterminada de la libertad que no podemos nosotras como capturar bajo ninguna circunstancia, pero que reconocemos que no logra bajo la figura del obrero ocupar todo lo que es esa otredad, capturar lo que es esa otredad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la libertad indeterminada, no puede llevar a un individualismo, porque el individualismo es una forma fetichizada de la libertad dentro de la totalidad del ser. Yo me afirmo a mí misma como el fundamento. Soy el yo, es el ser que es el fundamento. Y entonces mi libertad está por encima de la libertad del resto y yo no voy a escuchar al otro, ni siquiera me voy a dar cuenta que existe, y si existe no me importa, y si está gritando y le duele, eso no irrumpe en mi mundo, porque estoy concentrada en mi mundo, totalizada en mi mundo. Y entonces, no, justo la libertad indeterminada nos está hablando del otro, de ese que le está diciendo al individualista, oye, aquí estoy, ¿no? Me duele, tengo hambre. Y el otro así como que oye un ruido, así como que está pasando, ¿no? Entonces, más bien permite romper la totalización del yo en el individualismo, esta nada creadora que es la libertad incondicionada del otro. Y cambiar el te amo por cómo quieres que te ame. Sí, porque justo la apuesta de la filosofía de la liberación en términos éticos y políticos, es decir, prácticos, es un servicio. Y entonces es un servicio para el otro, ¿no? Para ese otro que sufre, para ese otro que amo, para ese otro que cuido, ¿no? ¿Cómo quieres que te ame? Ya no es como yo estoy dispuesta a amarte, ¿no? Sino estoy dispuesta a escuchar para ti qué es ser amado, qué es ser amada. Y entonces voy a ver cómo sirvo, ¿no? Para que seas feliz, porque el amor me interesa que tú seas feliz y entonces quiero darte lo que necesitas, ¿sí? Esto lleva a una serie de discusiones también para nosotras muy claras, pues, ¿no? Y lo hemos discutido en el grupo de Afil de Mujeres, ¿no? Que estamos ahí entre compañeras, pues también hablando sobre estos temas, cómo esta pulsión, ¿no? Erótica, que es la pulsión de servir al otro, que es estar para el otro, que no es para sí mismo, que al final de cuentas es la modernidad y que es el ego, que es el yo, cómo esa pulsión erótica se hace cuerpo, se hace carne en nosotras que hemos sido educadas para el servicio del otro. Y entonces ahí cómo hacer ese analogado crítico, qué significaría para nosotras el servicio, pero desde la crítica de ser las que tenemos el mandato de servir. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿cómo quieres que te ame? Cuando lo dice un varón que tiene una posición de poder frente a la mujer, es distinto a si una mujer que está normalmente, generalmente, social y culturalmente subordinada al varón y le dice, ¿cómo quieres que te ame? Es distinto, porque la que ya sirve se pone todavía más en disposición, en contrario o a diferencia de lo que ocurre cuando lo hace alguien que está en el poder. El mandar obedeciendo. El mandar obedeciendo es eso. ¿Cómo quieres que te mande? ¿Cuáles son las normas que necesitas para ser libre y para ser feliz? ¿Sí? Estás en una posición de poder, pero te pones al servicio. Pero cuando estás en una posición subordinada, ponerte al servicio puede ser complicado, ¿no? Porque puede reafirmar tu posición de subordinación. Entonces necesitamos ver estos matices y lograr identificar ese analogado crítico para evitar subordinar más a quienes ya estamos subordinadas, ¿sí? Él plantearía eso respecto a esa pregunta del te amo. Gracias, doctora. Siguiendo aquí con los comentarios, Teófilo nos comenta, mandar obedeciendo para que no se fetichice el poder, es el comentario que nos comparten. Mónica, aquí compañera Silvia, nos comenta, a la luz del proceso político que está aconteciendo en mi país, Argentina, donde la comunicación está falseada, el rostro del otro desbordado en la virtualidad y la creencia que la inteligencia artificial es el futuro
desarrollo. Estimo que la irrupción del pueblo sufriente será desde la totalidad de las corporalidades de forma brutal, ¿no? Nos comparte la compañera Silvia con lo que está sucediendo en Argentina. Y esas serían las dos preguntas, comentarios aquí en el chat de la sesión. ¿Algún compañero o compañera que guste abrir su micrófono, que tenga alguna reflexión, pregunta a la doctora Alicia? Adelante, por favor. Creo que ha quedado súper claro con la exposición, doctora. Aprovechando aquí el uso del micrófono, estaba recordando ahorita con la exposición que hacía sobre el método, recordando un poquito la introducción al tercer tomo de la política de la liberación, donde el doctor desarrolla este planteamiento que ya venía trabajando en otros documentos de las tres constelaciones. Este análisis que él hace en esa introducción, donde nos plantea estas tres constelaciones, podría considerarse un proceso de concreción de este método analéptico que nos propone el doctor a partir de esta categorización, marco, estructura teórica de totalidad, exterioridad, alteridad. Totalmente, Giovanni. Es justo la aplicación del método analéctico al proceso histórico. Es decir, hay una totalidad que se totaliza, que se fetichiza. El ser que dice que es su propio fundamento y que niega al otro. Una vez que está así, pues eso, como en Argentina decía la compañera, pues hay un montón de cuerpos sufrientes, ¿no? Hay un montón de experiencias que están siendo negadas. Y entonces se necesita la negación de esa totalidad, es el momento crítico negativo, ¿no? De esa constelación. Es decir, primero la totalidad se fetichiza, pero luego hay un momento crítico negativo que le vamos a decir, pues no es cierto, ¿no? O sea, no son ustedes los únicos humanos, pues son ustedes los únicos que tienen dignidad. Yo soy libre, yo tengo dignidad, mi cuerpo necesita, o nosotras más bien, nosotros necesitamos el alimento para vivir, ¿no? Necesitamos la ropa para cubrirnos del frío, en fin, irrumpe el otro desde todas sus necesidades en la reivindicación de su justicia, irrumpe y rompe esa totalidad de manera crítica. ¿Cómo lo hace? De distintas maneras. Lo puede hacer a través de un proceso democrático, transformador, como el que sucedió acá con la Cuarta Transformación, a partir de un movimiento social y que se instaura con vías de la democracia representativa, un nuevo gobierno, o se hace a partir de la hiperpotencia, ¿no? Que es este momento de la irrupción, pero que es una irrupción rebelde, ¿no? Que toma las armas, que se rebela, que hace la revolución y que transforma en esta crítica negativa, transforma esa totalidad. Y entonces viene este tercer momento, que es el momento crítico positivo de la creación de la nueva totalidad. Pero esa nueva totalidad, fíjense, el momento crítico negativo sería el momento dialéctico, ¿no? Donde estamos negando la negación. ¿Por qué negamos la negación? Porque hay un momento previo, que es el momento analéctico, ¿no? Que es el afirmarse. La exterioridad se afirma a sí misma, se afirma como libre, se afirma como digna, se afirma como humana, se afirma lo que sea que estemos afirmando desde la exterioridad, porque me afirmo, entonces niego tu negación. Momento analéctico que nos lleva al momento crítico negativo de la dialéctica, que nos permite, como estamos organizados como pueblo, como resto, como plebs, como esta parte de la totalidad que se enfrenta a la totalidad para construir una nueva, construimos una nueva totalidad que es el momento crítico positivo. Y ese momento crítico positivo también es analéctico. ¿Por qué? Porque hay una semejanza con la totalidad anterior. No va a ser algo completamente nuevo, pero va a haber algo distinto que es nuevo. Y ese pueblo que se levantó va a producir una totalidad en donde las formas de dominación, las exclusiones o las marginaciones a las que se enfrentaba ya no van a existir en esta. Pero seguramente repetiremos cosas también de la totalidad anterior.
o relaciones de poder, o mecanismos de gobierno, algo vamos a repetir. Y entonces ese es el proceso de la historia. Cuando irrumpe el otro, produce novedad, pero produce una novedad distinta que no es radicalmente otra, sino va a ser semejante a la anterior, pero va a ser distinta. Y así el maestro siempre decía, paciencia. La historia va pasito a pasito, paciencia, ¿no? Como que una quisiera ya, lo queremos todo. Queremos ser libres y felices, ¿no? Queremos gozar, queremos, no sé, que emane la miel, ¿no? La leche y la miel, queremos el Edén, queremos el paraíso, pero pues no, ¿no? Entonces, pasito a pasito, ¿no? Y la historia siempre va a ser así, va a ser imperfecta, incompleta, inconclusa, pero esto que es distinto nos permite ir moviéndonos, ir avanzando. Por lo menos las injusticias que se cometían en la totalidad anterior, o algunas injusticias que se cometían en la totalidad anterior, ya no van a estar en la nueva. Y así vamos poco a poco. Ese es el proceso histórico y es un proceso analéctico. Funciona así a partir de la semejanza y de lo distinto. ¿Qué es? Pensaríamos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo semejante? Pienso en nuestro país, para no tomarme el atrevimiento de hablar de ningún otro, pero ¿qué es en nuestro país lo semejante de la cuarta transformación con las totalidades anteriores neoliberales? Porque hay semejanza, porque no es una novedad radicalmente otra, eso no existe. ¿Qué es lo semejante? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es eso nuevo, distinto que hay en este momento crítico positivo? Y entonces, ¿cómo reforzamos lo distinto? ¿Y qué de lo semejante conviene mantener? ¿Y qué otro supone esto semejante, la continuidad de otras formas de dominación que debemos criticar? Entonces, ahí hay toda una reflexión en este último momento de la constelación, del momento crítico positivo, sobre cómo darle continuidad también a la historia, ¿no? Pero sí, justo, la historia es así, es analéctica para dos. Gracias. Ah, ok. Dialéctica. Se afirma, Ana, que está más allá, lo que está más allá, el otro que está más allá, se afirma a sí mismo. Día, que niega la negación. Léctica, que es la palabra, pues, ¿no? Que es la palabra, el rostro, lo que se dice de, que es algo que me sobrepasa, que no logro entender, pero que esta afirmación y esta negación producen algo nuevo, algo distinto. Anadialéctica. Muchas gracias, doctora. Si gustan, hacemos una tercera apertura para también ir cerrando con esta quinta sesión. Si gusta algún compañero o compañera que tenga alguna duda, alguna pregunta sobre esta parte de la exposición que nos ha compartido la doctora Alicia, adelante, dejamos abierto el micrófono. Bueno, y un abrazo solidario para las compañeras y los compañeros que están en Argentina, ¿no? Ahí vamos a ver la potencia de ese pueblo que, que defiende su vida y su dignidad, ¿no? Frente a las formas neofascistas. Justo el curso del método analéctico del 2016, cuando Dussel lo está dando en la UNAM, está Macri en el poder y habla un montón sobre Macri y cómo el pueblo se equivoca a veces. Entonces también, si les interesa, pueden ir a ese curso que está en YouTube para ver también las reflexiones que hace sobre Macri y cómo poder trasladarlo a lo que está pasando ahora con Milei. Gracias, doctora. Sí, de hecho ahí, aprovechando un poquito aquí el uso de la palabra, el doctor mencionaba que incluso en esta tercera constelación, que él lo plantea como esta totalidad creada, como bien lo comentaba la doctora, no es una totalidad acabada. Incluso cuando llega esta tercera constelación, incluso hay que tener mucho cuidado y criticar esa constelación para seguir construyendo un sistema. Es decir, un sistema no está acabado, no está cerrado, y efectivamente lo va desarrollando a lo largo de los planteamientos de ese curso de la UNAM, que si no mal estoy, era uno de los primeros cursos,
o el de 16 tesis de economía política que se empezaron a grabar y se empezaron a compartir los compañeros de la UNAM y lo subían a YouTube cuando no era tan común poder acceder a estas grabaciones en Internet. Entonces, esa sería parte de la reflexión que nos compartía el doctor Dussel en aquellos años. Bueno, viendo entonces en esta recapitulación, doctora, si gusta para ir cerrando, una conclusión, una síntesis, una idea que nos quiera compartir a las y los integrantes de este seminario introductorio a la obra y pensamiento del doctor Dussel, y una pequeña inquietud de todos estos planteamientos que hemos tenido oportunidad de estar escuchando a lo largo de nuestro seminario, donde está la ética, la política, la filosofía y hoy día también la estética, que ya el doctor nos compartió en algún momento los documentos y el curso que dio sobre la estética, que está próximo, estaba leyendo en estas semanas, que se espera próximamente se salga editado el libro de la estética. ¿Dónde quedaría la importancia o la premura o el pilar del método dentro de todo este mundo que nos deja el doctor y nos ha dejado el doctor Dussel de conocimiento? Es decir, el método para podernos adentrar al pensamiento y obra del doctor Dussel sería un eje fundamental que debe de estar acompañado en toda la lectura del doctor Dussel. Esa sería la inquietud de reflexión. Y con esa inquietud y en esa sintonía, doctora, bueno, aquí tenemos a Manuel García. Si gusta, Manuel, compartirnos la inquietud y cedemos la palabra a la doctora Alicia. Adelante, Manuel. Sí, muy buenos días, estimado Giovanni, muy buenos días, estimada doctora. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de intervenir. Ya había hecho una pregunta y sin embargo, ahora al cierre me surge otra inquietud porque la doctora habló de la dialéctica hegeliana. Sin embargo, quisiera preguntar acerca de la dialéctica en Marx, que precisamente parte como de una cierta inversión de esa dialéctica de Hegel. Y también recuerdo que frecuentemente el mismo Enrique Dussel señalaba la idea de exterioridad a partir de Marx. Por eso pienso que podrían la doctora plantearnos algo respecto de estas diferencias entre la propuesta de dialéctica de Hegel, la idea de dialéctica de Marx y cómo se enlaza con esta idea de analéctica de Dussel. Gracias y agradezco mucho la oportunidad. Gracias, Manuel. Sí, justo Dussel lo va a llevar a Marx. Él va a reconocer que, bueno, en los 70s, ¿no? Todavía su discusión era con el pensamiento marxista, con los marxistas, ¿no? Que no había leído suficiente directamente a Marx, pero durante los 80s, que también acá en la Facultad de Filosofía, en la UNAM, el marxismo era muy fuerte, él se puso a darle. Y entonces, en este estudio que hizo, él se desdijo, pues, ¿no? Porque para él, en un principio, la dialéctica, tanto de Hegel como de Marx, estaba fundamentada en una ontología que no lograba trascender el ser. Pero, leyendo a Marx en alemán, que pues así era nuestro maestro, ¿no? Leyendo a Marx en alemán, se dio cuenta que no era así, no en el caso de Marx, sí en el caso de Hegel. Lo que sucede con Marx, dice, es que ¿qué es lo que crea valor? Sabemos que lo que crea valor es el trabajo, ¿no? Y entonces el plusvalor se crea a partir del plus tiempo y del plus trabajo. Por ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, acá se trabaja 10 horas, 8 horas, no sé. Ya casi nadie trabaja 8 horas, trabaja 10 horas. Se trabajan 10 horas, ¿no? De esas 10 horas de trabajo, hay una plusvalía, es decir, hay algo que se obtiene del trabajador, que es un plusvalor, que es lo que va a salir del trabajo y que va a ser la ganancia del capital del dueño de los medios de producción, de la panadería,
del cine, del Oxxo, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo, si fuera patrona, ¿no? Tengo mi trabajador, mi trabajadora, trabaja 10 horas. Yo lo que le pago a mi trabajador, a mi trabajadora, es su salario mínimo. Bueno, le voy a dar unos 80, 100 pesitos al día. ¿No? Acuérdense que el salario mínimo es lo que se necesita para que el cuerpo pueda comer, descansar y hacer algunas cositas, pero que tenga la suficiente fuerza para que regrese al día siguiente y siga trabajando, porque si le doy de más, pues ya ni va a querer regresar porque va a tener de más, ¿no? Y entonces va a poder hacer su propio negocio, pero le tengo que dar lo mínimo suficiente para que se mantenga fuerte y regrese a trabajar, ¿no? Esa es la normalización del trabajo en el capital, pues, ¿no? Lo que yo le pago como salario mínimo, en realidad yo lo consigo con las primeras 4 horas de su trabajo. Esos 100 pesitos, lo que él produce con su trabajo, en realidad yo, a los 4 horas ya lo tengo pagado. ¿Qué pasa con las 6 horas restantes? Las 6 horas restantes son plus trabajo. Ese plus trabajo produce un plus valor. Es decir, son 6 horas en el que el trabajador o la trabajadora está produciendo ganancia para el dueño del capital, para el dueño de los medios de producción, y que pues de ahí es de donde me enriquezco, obviamente, así surge la riqueza, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo entra la analéctica y la exterioridad ahí? Para Dussel, este plus trabajo, trabajo que hace el trabajador es el trabajo vivo, es el trabajo de una persona que está más allá de ser un trabajador. Es el tiempo dedicado y el trabajo dedicado para ese trabajo, cuando en realidad pudo hacer otra cosa, como les decía ahorita con el obrero. Se pudo ir a un parque a leer poesía, pudo estar abrazando a sus hijos, podía estar, no sé, como eso, escuchando los pájaros en una plaza, podía caminar y sentir el viento como le daba en el rostro. No. Ese se convierte en un trabajo vivo, que dice, esta es la expresión que utiliza Marx, que crea desde la nada, crea plusvalor. Esa nada, esa indeterminación de la libertad del trabajador, que no sabemos qué es, no sabemos si es poeta, no sabemos si es padre, no sabemos si es un corredor y quería irse a un bosque a correr, no sabemos qué es, puede ser cualquier cosa, ¿no? Esa nada, desde ahí está trabajando, está puesta en disposición para trabajar y crea un plusvalor. Hay una exterioridad que es el trabajo vivo, y desde esa exterioridad es que se crea la ganancia del capital. Entonces, por eso es que para Dussel la dialéctica de Marx no está fundamentada en el ser ni en la lógica de la identidad, porque sí, cuando dice crea desde la nada, ¿no? Es esa sangre vital, es ese cuerpo, pues, ¿no? Que está vivo y que pone su fuerza ahí en ese trabajo, desde esa nada está creando valor. Y esa exterioridad es la que necesita liberarse. Entonces es justo, ¿no? Como frente a la totalidad, la exterioridad está ahí subsumida en este caso, pues, ¿no? Porque es el trabajo vivo que se subsume y está puesto en función de la acumulación de la ganancia, pero que viene de una nada indeterminada, de una libertad que podría producir otra cosa distinta. Y ahí hay una potencia revolucionaria, que es la potencia del trabajador que se libera de la dominación del capital. No sé si logre explicarme, Emanuel, Giovanni, los demás. Y entonces, bueno, esa sería la diferencia, porque para Hegel, al final, todo termina en la identificación con el ser, es el ser mismo el que se identifica, no hay una fuera del ser. Y para Marx sí hay. Este crear desde la nada es una fuera del ser que es indeterminado. Y eso rompe con la ontología, permite la exterioridad y nos permite dar el paso analéctico de me afirmo como poeta. ¿Por qué tengo que estar aquí trabajándole 10 horas, 14 horas a esta persona que se está enriqueciendo con mi trabajo?
como me afirmo como algo distinto a la función que ocupo en el sistema capitalista. Y en esa afirmación niego la negación que hacen de mí como poeta. Y entonces me rebelo. Irrumpo y digo, no más. ¿Sí me explico? Más o menos, ¿no? Esa sería, y bueno, para cerrar, que me decía Giovanni, ¿no? Sobre el método. Yo creo que es muy importante, permítanme un segundo que... Ajá. Yo creo que es muy importante pensarlo en este momento precisamente, ¿no? Como venimos desde el año 2000 con la irrupción de lo que llamamos la primavera latinoamericana, que fue un momento muy, muy importante porque se logró confluir, ¿no? En casi un sueño, en la actualización de un sueño bolivariano, distintos gobiernos progresistas, que fueron llamados como progresistas, pues, ¿no? En América Latina, que respondían a reivindicaciones populares muy importantes, históricas, y que dieron lugar a nuevas formas de gobierno distintas a las anteriores, pero semejantes en alguna medida, ¿no? Y que produjeron bienestar en amplios sectores de la población, pero que al mismo tiempo dieron continuidad a otras formas de dominación, como por ejemplo el extractivismo sobre las tierras del mundo indígena campesino. Y esto es algo que continúa, pues, ¿no? En estos gobiernos progresistas, entre otras cosas. Yo creo que estamos en un momento muy importante porque después hubo una crisis y parecía que había un retroceso, ¿no? Empezó a ganar la derecha, porque primero estaba Lula en Brasil, estaba Ecuador, estaba el Evo en Bolivia, estaba los Kirchner en Argentina, en fin, había toda una configuración, estaba Castro, estaba Chávez, o sea, una configuración histórica tremenda la que nos tocó vivir, ¿no? Afortunados que fuimos en la historia de ver eso. Y después vino como un retroceso, ¿no? Y empezó a ganar la derecha, ¿no? Y entonces Bolsonaro, Macri, ¿no? El Lenin, con todo su nombre, pero Lenin en Ecuador, entonces empezó, ahora recién el golpe de Estado en Bolivia, o sea, empezó a darse, pues, ¿no? Un retroceso en ese sentido. Y hay que analizar críticamente qué es lo que está pasando. Y me parece que en gran medida... aunque hay un revire nuevamente, ¿no? Como, bueno, después se han vuelto a ocupar espacios, Lula volvió, bueno, Alberto Fernández intentó darle continuidad en alguna medida también al kirchnerismo en Argentina, Pedro Castillo en Perú, como que otra vez se vuelve a reconfigurar, ¿no? Como este horizonte más progresista en América Latina. Lo cierto es que hay una amenaza neofascista muy fuerte. Y hay una ultraderecha que está cobrando cada vez más vigor en todo el territorio latinoamericano. Y es muy importante para nosotras, para nosotros, este método porque nos permite comprender los límites históricos, éticos y políticos de un régimen dado y poder criticarlo, como decía ahorita, poder criticar, autocriticar es los límites de las formas de gobierno que nos estamos dando, puede ser fundamental si hay la escucha necesaria, si hay la escucha activa, como decía la compañera, si realmente se respeta al otro como otro, nos permitirá darle continuidad, fortalecer, transformar esos límites, ¿no? Modificar los vicios que aún se mantienen, porque la amenaza que viene es brutal. Es terrible, o sea, en Europa se ve muy claro, pues, ¿no? Y acá, bueno, lo tenemos también, la amenaza neofascista muy, muy claro, en Argentina ahorita lo están viviendo, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no logramos preservar en el tiempo los gobiernos progresistas? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué hay de fetichización en ellos? Porque lo que viene de fetichización con los sistemas o con los regímenes neofascistas es brutal. Y la violencia que se viene es brutal. Entonces, la amenaza es latente y es muy importante actualizar constantemente el método en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestra manera de vivir políticamente con las otras y con los otros. Decía el maestro justo en ese curso, es un método que nos enseña a vivir, decía, ¿no?
por eso, porque nos permite reconocernos entre nosotros, porque nos permite entre nosotros, entre nosotras, porque nos permite escucharnos, porque nos permite fortalecernos. Y me parece que en este momento clave histórico necesitamos mucho, mucho, compañeras, compañeros, estar organizadas, estar organizados y ser fuertes. Pero para eso necesitamos una ética dialógica que parte del reconocimiento de nuestras distinciones y que logre encontrar la fortaleza en nuestras semejanzas. Por ahí va. Yo creo que pues al final es eso, es un método para la liberación y nadie se libera solo, sola, ¿no? Nos liberamos y nos salvamos juntas, juntos. Es un reto, pero ahí está, hay que ponerlo en práctica en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, doctora Alicia, le agradezco enormemente la disertación. Es una disertación muy clara, muy puntual y precisa, como ya lo comentaba una compañera del seminario, sobre el método analéptico, sobre cómo arranca y cómo va desarrollando el pensamiento del doctor, sobre lo que implica y sobre lo que debe de implicar hoy día en el quehacer y la praxis de cada uno en este contexto que estamos viviendo en América Latina. Le agradezco entonces, doctora, muchas gracias a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Le agradezco, doctora, porque también desde el primer momento que tuve la fortuna de comunicarme con usted, inmediatamente me dijo, sí, claro que sí, nos pusimos de acuerdo y logramos concretar agenda y le agradezco esta disposición y bueno, no me despido porque estaremos trabajando de manera continua en los proyectos que vienen a partir de este seminario. Entonces también le agradezco esa gran disposición. Para las y los compañeros, con esto estaríamos cerrando el día de hoy. Nuestra próxima sesión es el 12 de diciembre con el tema de nuevos encuadres sobre el entendimiento de la política, donde nos estará acompañando la doctora Karina Ochoa y con esa sesión estaremos cerrando nuestro seminario introductorio a la obra y pensamiento del doctor Enrique Dussel, que, bueno, nuestro seminario se ha convertido en un pequeño homenaje a todo lo que nos dejó el doctor. Muchas gracias, doctora Alicia. Gracias, muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte y solidario. Aquí estamos, Gracias. compañeros, compañeros. Hasta luego a todas y Saludos. todos. Un saludo y que tengan muy buena tarde. Igualmente. Chao.